entrevistadora de los mentales. Aquí os dejamos la segunda parte de la entrevista con Carlos Espuch. Si te gusta, suscríbete, dale like para ver más vídeos y que nos ayudes a seguir creciendo. Quería preguntarte algo. Hace unos días, bueno, una semana hicimos unas charlas en un instituto y nos preguntaron cómo se podría prevenir un episodio de psicosis. ¿Crees que hay algo que se puede hacer para que no aparezca o es algo que es involuntario y aparece porque tiene que aparecer? La prevención, digamos, se desconoce si no está causado, digamos, por algo externo. Es decir, lo más habitual, por ejemplo, son las drogas, ¿no? Entonces, si uno consume, por ejemplo, cannabis y cocaína sobre todo, ¿no? Tú estás expuesto a que tengas un riesgo muchísimo más alto a padecer una psicosis. Es decir, eso se sabe. Es decir, es un porcentaje no le pasa a todo el mundo, pero es decir, de repente subes el porcentaje muchísimo, ¿no? Entonces, claro, ¿qué haces ahí? Pues no consumes, ¿no? Es decir, tienes que tratar de evitar el no caer en las drogas, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Eso solo es una parte, ¿no? Es la parte más manipulable, ¿no? del sistema. Si la causa es un estrés, digamos, en la adolescencia por una cuestión familiar, a veces ocurre por maltratos, ¿no? Pero bueno, ocurre más por estrés en la adolescencia, donde uno, digamos, lo que te decía, ¿no? No ocurre nada malo, pero uno de repente se encuentra totalmente fuera de sí y es difícil para otras personas decir qué está pasando, ¿no? Entonces lo que se busca es un poco el evitar eso. Entonces, claro, pero ahí está la cuestión. En chavales, digamos, donde no pasó nada, es decir, no tienes algo de predictor, ¿no? Es decir, si a priori no ocurrió nada grave, pues no hay nada predictor. Entonces, claro, aunque se está trabajando, por lo menos nosotros y muchos otros laboratorios, ¿no? En intentar sacar algo, digamos, ¿no? Una prueba o algo, ¿no? que pueda predecir si un niño puede tener más riesgo o no. Es decir, porque sí que hay un componente genético, porque esto es entre gen y medio ambiente. No, la genética no te va a provocar eso, ¿no? Lo va a disparar el medio ambiente. Pero sí que hay cambios, ¿no? En la genética que te puede predisponer no solo a la psicosis, ¿no? Te puede predisponer a la psicosis, a la depresión, a el trastorno bipolar. De hecho, por los genes son los mismos todos, ¿no? Entonces, si supiésemos con una prueba poder decirle a una persona tú tienes un riesgo de padecer esto, se podría trabajar, digamos, bueno, pues no hagas esto, esto, lo otro, haz esto y haz esto, lo otro. También requiere un trabajo, pero también lleva una vida más o menos normal, ¿no? Y se podría predecir, pero bueno, es como uno que se sabe, es decir, además de las drogas y tal, pues si tu padre es esquizofrénico, tienes un componente de riesgo más alto que el resto de la población, ¿no? Pues si te ocurre eso, pues ya sabes que pues, a los niños se le trata de evitar, pues, por ejemplo, no consumas drogas, tienes que evitar un poco algún suceso, digamos, es muy estresante, cualquier tipo de cosas que te puede desencadenar la psicosis. No quiere decir que le vaya a ocurrir, porque ahí hablamos de porcentajes, pero es la forma lo único que sabe ahora para predecirlo, ¿no? Y hablando de esquizofrenia, ¿cuándo crees que se descubrirán los biomarcadores para...? Eso puede ocurrir mañana o puede ocurrir dentro de 20 años o dentro de 200. Nosotros estamos trabajando en eso en el laboratorio, ¿no? Intentando desarrollar biomarcadores para la esquizofrenia y para la depresión y el trastorno bipolar. El trabajo de la ciencia lo que implica es el profundizar en mucho trabajo, claro, que vas dando pasitos muy pequeñitos de cada vez, ¿no? Pero puede llegar un momento en que de repente das con el eureka y sacas uno no creo que nunca salga, ¿no? Sacas un panel, digamos, de biomarcadores que te lo digan. Pero bueno, para que os hagáis una idea, en Alzheimer se llevan 100 años trabajando en eso y no se consiguió, ¿no? En otras enfermedades, por ejemplo, el cáncer hace 10 años
no había prácticamente 20 años. Hace 20 años no había prácticamente nada. Se invirtió muchísimo en poder avanzar en el cáncer, en el tratamiento, en biomarcadores y de todo. Y ahora hay, bueno, hay maravillas, ¿no? De hecho, pasó de ser una enfermedad mortal a casi una cronificarse, ¿no? Y para gente que, bueno, pues que no entienda tanto de esto, ¿cómo podrías describir lo que es un biomarcador? Un biomarcador es una molécula o una prueba o algo que te diagnostique, digamos, una enfermedad, ¿no? Pero tiene que ser esa prueba o molécula, digo prueba porque a lo mejor yo trabajo en la parte molecular, pero a lo mejor una prueba de neuroimagen, por ejemplo, podría ser, o una de neurofisiología, ¿no? Que no es algo, no es una molécula así tan tangible, ¿no? Se está trabajando muchas cosas, ¿no? Pero eso, para que realmente sea diagnóstico, tiene que diferenciar de otras enfermedades, ¿no? Lo más habitual que pasa es, bueno, muchas veces, ¿no? Estas moléculas pueden ser biomarcadores de la esquizofrenia, pero claro, dices pueden ser, ¿por qué? Porque a lo mejor pasan en otros trastornos que esquizoafectivos diferentes, o en la depresión, por ejemplo, una depresión psicótica, es decir, lo que puede ocurrir una cosa muy parecida a nivel molecular, ¿no? Entonces yo no podría vender un biomarcador donde se disparen en diferentes enfermedades. Me vale para conocer la enfermedad, pero no para venderlo como tal. Entonces, cuando algún día se descubra eso, tiene que ser que, pues eso, que cuando luego un médico te haga la prueba, te diga, tú tienes esta enfermedad porque pues, tienes los niveles alterados de esta proteína X, y la Y y la Z. ¿Y cuáles crees que es el tratamiento adecuado para la psicosis y qué efectos secundarios puede tener? De momento, el que hay y aparte tienes que ir al psiquiatra para que os haga el tratamiento farmacológico que le estime. Hace muchos, cada vez están saliendo más antipsicóticos y nuevos y con muy buenos perfiles, digamos. Y luego este tipo de terapias que hacéis aquí en estos centros. De hecho, las propias administraciones deberían potenciar lo que estáis haciendo aquí. Es decir, y no solo con la psicosis, ¿no? con la depresión, debería ampliarse y de ser mucho más fuerte. Y esto aparte se sabe que funciona. O sea, las terapias que hacéis en este tipo de centros funcionan y deberían potenciarse. ¿Durante cuánto tiempo crees que debemos tomar la medicación en caso de la psicosis? Aquí tenéis que seguir lo que os diga exactamente el psiquiatra, porque él es el que conoce digamos, vuestro perfil, ¿no? No todos respondemos igual a los fármacos, ni la psicosis, digamos, son todos iguales, ¿no? Depende mucho de percepciones, obviamente yo no soy médico, no puedo profundizar un poco en ese tema, pero pues eso, hablando con mi jefe y tal, que me describe mucho todo ese tipo de cosas, uno se da cuenta que lo que ocurre es una psicosis es muy diferente en diferentes personas. Y lo que el médico percibe no tiene nada que ver a lo que uno se puede imaginar, ¿no? Un poco viéndolo desde fuera. Entonces ahí no hay una varita de es tanto tiempo y tal, no. Porque de hecho es luego con las consultas que se van haciendo de seguimiento, se va viendo si uno mejora, no mejora, todo ese tipo de cosas y tal, ¿no? Pues un poco pues como antes me explicabais, ¿no? Cuando se os da el alta y todo eso y tal, eso es un poco pues cuando os van evaluando y veis y dice, pues voy mejorando, ya tenéis el para seguir, ¿no? Todo eso es individual y de hecho la medicina, pero no solo para aquí, para todo, en el futuro muy próximo va a ser lo que se llama la personalizada. Cada uno va a necesitar sus medicinas con sus terapias y sus cosas, ¿no? Veo que refuerzas mucho el tema de la medicación y tal. ¿Qué crees que puede deteriorar más, la medicación o la enfermedad en sí? ¿Qué puede? Deteriorar más. La enfermedad. La medicación no deteriora. La medicación deteriora solo cuando, si por algún motivo está
digamos, los efectos secundarios que tiene, lo que arrastra, digamos, son mayores que los primarios, pero eso es el psiquiatra, es el que os lo va viendo. Un psiquiatra no lo da una medicación y luego la va modulando, subes o bajas o cambias, todo eso que va haciendo no es aleatorio, es decir, va siguiendo todos unos patrones que el psiquiatra sabe, ¿no? Gradualmente, imagino, ¿no? Sí, claro, es gradual, pero porque depende de cada persona. Yo me tomo un fármaco y mi hígado y mi riñón va a hacer que tenga una velocidad digamos, de eliminación diferente a la que tienes tú o a la que tiene él. Entonces, ¿eso cómo se sabe? Viendo los efectos, digamos, que te está haciendo sobre mí o sobre ti. Entonces, tomando exactamente lo mismo, yo voy a tener unos efectos y tú vas a tener otros. ¿Qué hace el psiquiatra? Ajustarlos, decirle, tú tienes un metabolismo súper rápido, necesito subir más la dosis y tal. Tú lo tienes más lento, decirle, necesito, pues aquí bajamos. Todo eso lo va siguiendo el psiquiatra. Y aquí es lo que aconsejo siempre y es seguir, digamos, todo lo que os va diciendo el psiquiatra, que es lo importante. Y aparte se sabe que cuando uno sigue la prescripción del psiquiatra, es como mejor se ajusta la medicación. ¿Cuál crees que es la diferencia entre el THC, el CBD y el CBN? Las diferencias son moléculas diferentes, ¿no? Dentro de, digamos, cuando tenemos el cannabis, ¿no? La marihuana, ¿no? En general, cuando uno consume, digamos, o fuma un porro de marihuana, no está fumando, claro, uno puede decir, caen mucho en eso, ¿no? No, porque tiene el CBD, que es el bueno, el cannabidiol es el bueno, ¿no? Pero igual que el bueno, tiene cientos de otros que son peores. Entonces, claro, uno cuando toma eso, lo toma todo, ¿no? Entonces, aunque sí que se sabe que el cannabidiol, por ejemplo, de las moléculas, hay unas poquitas, ¿no? que son buenos, de hecho se están usando como fármacos o se están experimentando, están saliendo ensayos clínicos con los CBDs, ¿no? Que es el cannabidiol son los CBDs, ¿no? Para la depresión, para el estrés postraumático, para el dolor, y van a salir, ¿no? Porque funcionan muy bien, pero funcionan los fármacos. Cuando uno toma eso, cuando uno toma cannabidiol, está tomando un fármaco como tal. No está tomando eso de tomártelo, de tomarse un porro porque tiene CBD, es una tontería, ¿no? Porque con eso estás tomando los THCs y lo otro, que son los que provocan psicosis y son los que te hacen todo lo malo, ¿no? Entonces es un poco lo que se tiene que dar uno a la gente, ¿no? Porque ahora están saliendo ya al mercado muchos y dentro de nada vamos a tener, pues ya están saliendo las primeras tiendas donde donde te venden derivados del cannabis y todo eso y tal. Entonces lo que uno tiene que tener claro es que un medicamento como tal que funcione, es decir, no son ni píldoras ni nada ni cosas así que te dan en cualquier lado, ¿no? Es decir, normalmente vendrán desde la farmacia, son aprobados por la Agencia del Medicamento, donde hubo ensayos clínicos detrás y donde se demostró que eso es bueno para lo que sea. Lo otro podrá ser paliativo, lo que quieras y tal, pero te vas a tomar también todo lo malo. Entonces ahí es una cosa con las que uno se tiene que tener cuidado. Y luego las plantas de marihuana, de lo que eran antes a las que hay ahora no tienen nada que ver. La misma planta, ¿no? Cuando se cultivaban hace 50 años tenían muchísimo CBD y tenían menos THC. Durante años, eso es un negocio, ¿no? Que mueve muchísimo dinero. Se fueron seleccionando plantas y se fueron haciendo, de hecho, plantas transgénicas donde se buscaban que aumentasen mucho los THC, los que provocan la psicosis y todos los efectos alucinógenos, y disminuían el CBD. Entonces, digamos, un consumidor de marihuana de 50 años no tiene nada que ver con el consumidor de marihuana de ahora. Entonces, la cuestión de eso, sobre todo, es de si uno, le van a salir fármacos, porque yo sé que están en desarrollo, algunos ya se aprobaron en Estados Unidos y vendrán a Europa en breve, y se están probando para la depresión resistente, para el trastorno de estrés postraumático, para el dolor, para algunos de dolor neuropático en cáncer, por ejemplo. Pero
lo que sea no va a ser una medicina, digamos, que te va a dar el médico y recetado. No va a ser comprado en ningún lado así. Bueno, para terminar, como nos decías al principio que tú te dedicas a investigar, ¿qué proyectos tienes así de cara al futuro ahora mismo? Tengo muchos. Tengo uno así un poco relacionado con lo que estamos aquí. Nosotros desarrollamos la tesis de una estudiante que ahora ya es postdoc, está en el MIT, es decir, muy buena, ¿no? Donde barajamos que el origen, o planteamos, ¿no? Es decir, que el origen molecular de la esquizofrenia, ¿no? Puede estar en lo que es en la matriz celular de las células, ¿no? Es decir, cambios, digamos, ahí. Y una cosa que me gustaría abordar es el intentar explicar eso, y bueno, yo si tengo razón o no, con algún proyecto así de estos así un poquito más gordos, ¿no? Y luego otros que estamos así trabajando es en adicciones, ¿no? En terapias de neurorehabilitación, basada en los juegos terapéuticos que se le llaman. Estamos trabajando de hecho me voy ahora, estoy trabajando en de formas de Alzheimer para buscar biomarcadores en saliva de la enfermedad, y luego de la parte que más me interesa, que de hecho va muy ligada a la esquizofrenia y al Alzheimer, aunque se le parece en eso, digamos, que es en la parte de deterioro cognitivo, ¿no? De intentar sacar en saliva algún biomarcador que prediga ese deterioro, ese posible deterioro, para tratar de hecho, para evitarlo, ¿no? Si saliese, pues con terapias de este estilo o unas diferentes formas de Alzheimer hacen terapias parecidas, ¿no? Pero no dirigidos a pacientes con demencia, para mantener un poco la actividad, digamos, cognitiva y todo eso, ¿no? Entonces, si sacas un biomarcador que prediga eso, sencillo, pues podrías decirle, bueno, te metes en este tipo de centros y conservas todo la cognición lo mejor posible, ¿no? Y qué más. Y luego también estamos empezando ahora proyectos donde estoy colaborando, digamos, con ingenieros de telecomunicaciones para desarrollar, pues con inteligencia artificial y con sonidos, intentar sacar biomarcadores de depresión, de cómo uno percibe el sonido, pero de forma inconsciente. Pues eso se sabe que cuando tienes depresión es diferente esa percepción, esa actividad eléctrica que tienes es diferente. Entonces estamos empezando proyectos un poco con eso. Y bueno, y más, pero no me salen. Bueno, estoy metiendo muchas cosas. Bueno, todo siempre es salud mental, eso sí. Y luego otra parte que me salgo un poquito, pero es una cosa que me gusta mucho, es la parte de nutrición. Estamos solicitamos un proyecto hay una empresa de helados, no sé si lo conocéis, Vico de Siano. Sí. Están riquísimos sus helados. Ellos es una empresa láctea, ¿no? Y bueno, yo una cosa de las que ando peleando es por el consumo, digamos, de productos lácteos en Galicia, que son muy buenos, ¿no? Entonces estoy, de hecho, aunque parezca un poco loco la historia, pero estoy tratando de mezclar esa parte con la salud mental, ¿no? ¿Por qué? Porque parece inmiscible todo eso, ¿no? Aparte de uno disfrutar de un buen helado, ¿no? Sino por los ácidos grasos, ¿no? El cerebro son grasas y los productos lácteos tienen muchas grasas, de las buenas. Entonces quiero, digamos, si descubro la parte metodológica de cómo desarrollar todo eso y cómo conocerlos, podría aplicar lo que es esa parte, digamos, de la nutrición con intentar conocer la parte grasa del cerebro. Y eso lo estoy empezando ahora, ¿no? Sí, interesante. Es un poco loco, pero bueno, hay que probar. Pues muchas gracias por dedicarnos tiempo y pues mucha suerte con todo. Nada, gracias a vosotros. Y os animo a seguir y a hacer todo este tipo de cosas, que me encanta. Bueno, como sigo por Tania, sé lo que hacéis y me encanta lo que hacéis. Bueno, y queríamos darte esta camiseta. Joder, pues esto es lo que hace muchísima ilusión, muchísimas gracias.
Qué guay, pues eso, pues ya no. Yo decía que me encanta. No te